A una amiga le hicieron una entrevista y la entrevistadora le dijo con mucho cariño que ella la consideraba una persona muy talentosa. Hace unos días estábamos en una cena con esta amiga y el grupo se dividió en dos. Una mitad consideraba que el haberla llamado talentosa podía ser casi un insulto. La otra mitad lo veía sencillamente como un halago. Yo formaba parte del primer grupo porque considero que el talento es solo una muy pequeña parte del camino y además no implica ningún mérito. El talento es un don, es un regalo que si no se trabaja se convierte en un desperdicio. Y por eso es que yo pregunto, ¿está sobrevalorado el talento? De eso quiero que hablemos el día de hoy. Yo soy César Muñoz y esto es La Cata Musical. El gran científico e inventor Thomas Edison dijo una vez que el genio es 1% inspiración y 99% transpiración. Y aunque esta frase yo sé que ha sido atribuida también a muchas otras personas, lo que es indiscutible es que Edison la encarnaba porque esta era una persona rigurosa, obsesiva, incansable. Era alguien que podía trabajar hasta 18 horas al día porque para él esperar a la musa era un lujo que no se podía permitir. Por eso creía firmemente en el poder del trabajo, el trabajo sostenido y constante. Usualmente cuando yo veo estas publicaciones de niños prodigios haciendo unas ejecuciones virtuosas en un instrumento, los comentarios suelen ser: wow, qué talento, se nota que nació para esto, esto tiene que ser una prueba de la reencarnación. Y todo esto está muy bien, todo muy lindo, pero es raro, es rarísimo que alguien diga ¿cuántas horas de trabajo le habrá tomado? ¿Cuántos años de estudio tuvo que pasar para lograr esto? Porque solemos admirar el brillo, pero ignorar el pulido. Aplaudimos el resultado, pero no el recorrido. Yo no pretendo descalificar el talento, porque el talento indiscutiblemente es algo bueno y es algo que existe. Pero me parece que es necesario explorar todo lo que esa palabra no dice. Porque cuando afirmamos que alguien es talentoso, corremos el riesgo de borrar algo que es mucho más valioso, que es el esfuerzo, la disciplina, incluso el fracaso, porque el fracaso implica una decisión diaria de seguir adelante. Así que más que lo que es innato, lo que debería producir admiración es lo que es cultivado, porque el verdadero talento no está en lo evidente, no está en eso que brilla a primera vista, sino en esa insistencia inteligente que tiene la persona. Miguel Ángel Buonarroti, el creador de el David, de la Piedad, del Moisés y por supuesto el que pintó la bóveda de la Capilla Sistina. Nosotros lo recordamos por su genio, pero no por el esfuerzo titánico que implicó alcanzar esos niveles de belleza. Para pintar el techo, la bóveda de esta capilla, Miguel Ángel nunca se acostaba así de lo más cómodo como uno se lo imagina. Este señor lo hacía de pie o arrodillado con la cabeza echada hacia atrás por muchísimas horas. Y esto le causaba unos dolores insoportables, por supuesto, en el cuello, en la espalda, además de sufrir de fatiga ocular y con toda esta pintura que le caía todo el tiempo en la cara. Él le escribió una carta a un amigo donde le contaba todo esto y le decía algo como que ya tengo el cuerpo roto de tanto esfuerzo, tengo la espalda encorvada como un arco, me duelen hasta los riñones, no puedo ver bien y aún así tengo que seguir. Pero como el resultado fue tan majestuoso y tan sublime, lo recordamos como una obra de un genio superdotado, casi como que si lo hubiera hecho con poderes sobrenaturales, a los que llamamos talento. Cuando justamente lo grande de todo esto es que fue hecho por un ser humano de carne y hueso como tú, como yo. Y ese es justamente el problema que yo veo con la idea que muchas veces tenemos de la palabra talento, que lo convertimos casi como que en un acto de magia. Entonces tendemos a pensar que para esa persona haber hecho lo que hizo fue muy fácil, porque lo que no vemos es el proceso, el cuerpo roto, la persistencia, incluso ese dolor que hay detrás de la creación artística. Y aquí solamente estamos hablando del esfuerzo durante la creación de la obra, pero además de eso está todo el esfuerzo que vino antes, el trabajo necesario para desarrollar la capacidad de crear esa obra, es decir, la formación, porque esa habilidad, esa destreza no aparece por obra y gracia del talento, sino por obra y gracia del estudio y del trabajo. Tomemos por ejemplo a Beethoven.
Beethoven, el genio de la música que todos conocemos, pero Ludwig van Beethoven fue un niño sometido a una disciplina férrea. Su papá, que fue su primer maestro, era un hombre alcohólico que estaba obsesionado con la idea de que su hijo fuera el nuevo Mozart. Este hombre despertaba a su hijo a la medianoche para que se pusiera a tocar el piano, para que practicara, y lo obligaba a estar allí sentado por horas y horas. Y se sabe que lo corregía con mucha dureza, incluso con violencia. Es decir, que el niño Beethoven vivió una exigencia aplastante. Así que no fue por arte de magia que emergió un genio, sino por haber atravesado un proceso de exigencia muy duro, casi inhumano. Y de ese proceso fue que surgió esa habilidad que más adelante lo llevaría a transformar el mundo de la música. El caso de Mozart de alguna forma es parecido porque su papá se dio cuenta apenas nació o al poco tiempo que tenía un talento extraordinario, pero lejos de ponerse a aplaudirlo y dar por sentado que con eso ya tenía resuelto futuro, hizo todo lo contrario. Dejó a un lado su propia carrera y se dedicó por completo a la educación del niño, porque sabía que sin formación ese talento podía terminar siendo un desperdicio. Leopoldo Mozart, que era su papá, fue un maestro muy exigente, muy meticuloso, supervisaba todos los aspectos de su vida y mantenía un control súper estricto, tanto en su formación como en su desarrollo personal. Así que todas estas obras maravillosas que hoy asociamos con el genio de Mozart no surgieron únicamente de una habilidad innata, sino que fueron el resultado de una formación intensa y de un entorno familiar que era tremendamente exigente. El caso es que idealizar al talento puede ser delicado, porque por un lado terminamos subvalorando el verdadero esfuerzo que hay detrás de una obra y además, en cierta forma, le quitamos crédito a la persona que la creó. Pero además, porque esa idealización nos hace ver muchas cosas como inalcanzables, nos hace creer que si no tenemos un superdón, si algo no nos sale fácil de buenas a primera, entonces no vale la pena intentarlo. Y no es así. El talento, si bien existe, no es más que una puerta entreabierta, pero el que tiene que atravesarla, el que tiene que empujarla y caminar al otro lado con trabajo, con cansancio, con tenacidad, es uno. Ver el esfuerzo como parte del arte no le quita lo romántico. A mí me parece que, por el contrario, lo hace más admirable, lo hace más real y además nos hace ver que todos podemos construir algo extraordinario si estamos dispuestos a trabajar y a insistir. Es muy importante tener presente que la constancia, la paciencia, la rutina, todo esto forma parte importantísima de lo que llamamos genialidad. Nos han enseñado a admirar lo brillante, pero no lo metódico, lo deslumbrante, pero no lo ordenado, lo espontáneo, pero no lo que se logra con paciencia y con repetición. Pero sin esto el brillo se apaga. La historia está llena de personas con muchísimo talento que no llegan lejos, no por falta de capacidad, sino por falta de hábitos, por no saber sostenerse cuando no hay resultado inmediato. Y nuevamente hay que recordar que aquí se recorren dos caminos, el de la formación y el de la creación. Volviendo al caso de Beethoven, su gran obra monumental, que es la Novena Sinfonía, dejó cientos de páginas de borradores. Fue reescrita, tachada, recomenzada decenas de veces. Este señor se peleaba con cada nota y aún así nos quedamos con la imagen del genio sordo componiendo un estado de trance. Y esto es muy poético, pero es incompleto y en cierto modo también injusto. Y por eso creo que es tan importante elogiar lo invisible, la constancia, la disciplina, porque si aprendemos a valorar el proceso, el hábito y la voluntad, no solo le damos el verdadero peso a las obras y a sus creadores, sino que también hacemos de lo grandioso algo posible para nosotros mismos. Eso sí, no debemos confundir esfuerzo con sufrimiento, pero esas son corcheas de otra partitura y de lo que hablaremos en otro video. Por ahora, les deseo que el talento los guíe y que el trabajo los acompañe. Yo soy César Muñoz y esto fue La Cata Musical.